Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal y hoy vamos a reflexionar un poco acerca de por qué preguntamos tanto acerca de los parámetros de una fotografía. Hoy en día está muy de moda preguntar sobre los parámetros con los que fueron tomadas las fotografías. Siempre se pregunta velocidad, ISO, cuál fue la distancia focal o el lente con el que fue tomada una fotografía. Y realmente es algo que es muy subjetivo. Tenemos que entender que no son los únicos parámetros. Si con una determinada luz nosotros usáramos los parámetros con los que fue tomada una fotografía similar, no estamos hablando de fotografías o escenas totalmente diferentes, sino algo similar, seguramente, aún usando los parámetros que fueron usados para esa foto, tendríamos diferencias de exposición o diferencias de resultado en cuanto a la profundidad de campo o diferentes aspectos. Entonces, ¿cuál es el sentido de seguir preguntando los parámetros si nosotros no nos vamos a encontrar exactamente en la misma situación con la que fue tomada esa foto? Me parece que es una costumbre que se ha vuelto una moda y si bien con ciertas cosas se puede aprender, yo no creo que sea el mejor método aprender de esa forma. Si un fotógrafo usó 1.200 de velocidad a f8 con ISO 100 en una determinada escena, no quiere decir que en una escena similar esos parámetros nos convengan o nos sirvan. Realmente no entiendo por qué la pregunta de los parámetros. Todos aquellos que llevamos un tiempo en fotografía, recordamos que hace 25 años, cuando la fotografía no era digital, teníamos que aprender y saber bien qué era lo que íbamos a lograr de una determinada escena, porque no teníamos la posibilidad de ver la foto en cámara, usábamos rollos, entonces era una sorpresa o no, tal vez no era una sorpresa si hacíamos las cosas bien, pero hasta que no estaba revelada la foto no veíamos los resultados. Hoy en día, teniendo los resultados en la propia pantalla de la cámara, no entiendo cuál es el sentido de seguir preguntando los parámetros, porque si nosotros hacemos una foto, vemos que está sobreexpuesta o subexpuesta, corregimos los parámetros y se terminó la historia. Y lo mismo con el tema de la profundidad de campo que querramos lograr o con la nitidez de la foto en cuanto a lo que es el manejo del ISO. Así que esa es mi opinión. A mí me gustaría saber qué opinan, que dejen en los comentarios a ver qué opinan al respecto, porque veo que es algo que está muy difundido, preguntar acerca de los parámetros de una foto, y la verdad no le encuentro ningún sentido. Muy diferente es cuando nosotros preguntamos cuál fue el set de iluminación en un estudio, o cómo manejar la iluminación en un estudio con ciertos parámetros, porque son parámetros muy controlados. Entonces, de esa manera, conociendo cuáles son las distancias, las potencias de los flashes, podemos tener una aproximación que, de todos modos, igualmente vamos a tener que practicar. La solución a todo esto es la práctica, porque si nosotros pasamos viendo videos o leyendo acerca de teoría y no practicamos, nunca vamos a encontrar cuál es el punto real de nuestra máquina, no vamos a aprender. Entonces, lo ideal es manejarnos con nuestros propios parámetros en base a los parámetros que podemos tener una idea aproximada. Pero la historia está en descubrir nosotros qué es lo que queremos lograr y cómo lograrlo, y aparte teniendo las herramientas que tenemos hoy en día, que estamos viendo la foto al instante, incluso la podemos llevar a postproducción y corregir ciertas cosas, pero realmente me vuelvo a preguntar cuál es la necesidad de saber los parámetros de todas las fotos cuando
hay cosas que no tienen, no hay relación, no se puede preguntar solamente por velocidad, apertura y sensibilidad, cuando varían en todo sentido la distancia focal, el tipo de lente, la calidad del lente y especialmente, básicamente todo se basa en la luz que tuvo esa escena, los contrastes de luz que hubo. Entonces me parece que o preguntamos por todos los parámetros, a qué hora fue tomada, en qué día, qué tipo de iluminación teníamos, si había sol directo, si estaba nublado, porque solamente con 3 parámetros no alcanza. Así que bueno, les dejo la reflexión, opinen si quieren en los comentarios, es mi opinión, me parece que estamos entrando en un juego de preguntar siempre lo mismo y así no vamos a aprender nada. Bueno, los invito a que opinen en los comentarios, revean si cada vez que hacen una pregunta de esas, si les sirve, y si no les alcanza con los parámetros, pregunten más, pregunten acerca de la luz, pregunten acerca de otras cosas, del contraste, analicen las fotos para ver eso. Muchas veces cuando nosotros vemos una foto, si tenemos práctica y si hemos estudiado algo, nos vamos a dar cuenta. No tal vez, bueno sí, la velocidad también la podemos dar cuenta porque podemos ver si el sujeto está en movimiento o no, si fue congelado o no la escena. Podemos ver, si tenemos la posibilidad de ver en detalle, calcular qué ISO tuvo la fotografía y por supuesto qué apertura en cuanto a la profundidad de campo que veamos en la foto. Más o menos con eso nos podemos dar cuenta. Incluso como ejercicio estaría bueno decir, bueno, yo observo esta fotografía y trato de averiguar qué parámetros tuvo, sabiendo que la fotografía en algún momento, en alguna parte, tiene esos parámetros expuestos, ya sea porque el autor los puso en el comentario o lo que sea. Entonces, jugar un poquito a tratar de averiguar cuáles fueron los parámetros nos va a ayudar más que simplemente preguntarlos y después reproducirlos. De esa manera vamos a aprender un poquito a calcular a ojo y entrenar el ojo para ver qué parámetros tuvo una foto. ¿Y por qué es bueno esto? Porque luego cuando vamos a una escena ya no vamos a tener que andar dependiendo exclusivamente de empezar a medir la escena con la foto. Sabemos qué apertura podemos llegar a utilizar en determinada iluminación, qué velocidad queremos, o sea, practicar y aprender y no preguntar tanto sobre las cosas que realmente no nos terminan de enseñar. Bueno, no me quiero poner largo, así que les dejo la inquietud y como siempre digo, gracias por estar. Bye.